A su nombre, a su nombre. Y en esta mañana vamos a tocar la segunda parte del mensaje. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, suéltanos a Barrabás. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Y todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, suéltanos a Barrabás. Y esas mismas voces se estarán oyendo hoy en día. No a este, no a su doctrina, no a su palabra, suéltanos a Barrabás. ¿Y qué simboliza Barrabás? Robo, mentira, engaño, falsedad. Y el mundo de hoy en día está yendo más tras el engaño, tras el robo, tras la falsedad, que tras Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A su nombre, gloria. Tristemente, como decíamos anoche, ¿qué celebra hoy el mundo? La Semana Santa. ¿Y qué es lo que hay en esta semana? Negocio, vendederas de huevos, de conejos poniendo huevos, porque ¿qué es Easter? Una celebración donde, tristemente, hermano, con dolor, porque hay gente que son sinceras, como yo decía ayer, pero la sinceridad sin la verdad, ¿hacia dónde nos lleva? Usted puede ser muy sincero, pero si usted es sincero y no tiene el conocimiento de la Biblia, su sinceridad no lo lleva a ningún lado. Por eso hay que ser sincero, pero tener el conocimiento de la Biblia para poder hacer lo correcto delante de Dios. A su nombre, gloria. Entonces, si nos ponemos a ver en esta fiesta que ahora se celebra, lo menos que aparece y que se quiere de verdad amar es al Rey de los judíos, a Jesucristo, el Hijo de Dios, al que dio su vida, al que derramó su sangre, al que, vuelvo a decir, los soldados lo golpearon, lo hirieron, le pusieron en la cabeza corona de espinas. ¿Y por quién fue? Por usted y por mí, por todos los pecadores, por todos los pecadores, por todos los pecadores, por todos los pecadores. ¿Y qué es el hombre sin Dios? Un pecador. ¿Y para qué vino Cristo? A salvar a los pecadores. Por eso el Señor, cuando nace Jesús, le dice: y se llamará tu nombre Jesús, y Él salvará a su pueblo, porque Jesús significa Salvador. ¿Y cuánto aman a ese Salvador, Jesucristo? A su nombre, a su nombre. Pero vuelvo a decir, ¿cuántos hoy en día
celebrando supuestamente la Semana Santa, que la Biblia no llama Semana Santa, la Biblia llama este evento la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, que es una fiesta que celebraban los judíos y conmemoraban la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Como Dios sacó a ese pueblo con mano poderosa y fuerte. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Y lo vemos en el capítulo número 12 del libro de Éxodo, que vamos a seguir en esta mañana, en la continuación de lo que tocábamos en el día de ayer, cómo esa celebración tiene un significado espiritual. Porque en la antigüedad sacrificaban a un cordero, y la Biblia dice que tenía que ser sin defecto, perfecto, y rociaban la sangre de ese cordero en los dinteles de la casa. Y el Señor le dio ordenanza, le dijo a ellos: toda casa donde esté rociada con la sangre del cordero, cuando se ejecuta el juicio, que el ángel venga a matar a todos los primogénitos de Egipto en aquella casa cuyos dinteles hayan rociado o se hayan rociado con sangre, por ahí pasará el ángel, pero no tocará esa casa, no la tocará, no la tocará, no la tocará. A su nombre. Y ese cordero que el Señor ordenó que fuera sacrificado en el día de la Pascua, simbolizaba el cordero verdadero que un día iba a venir, que Juan lo vio, y cuando lo vio dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado, que quita el pecado, que quita el pecado. A su nombre, a su nombre. Y ese cordero de Dios que quita el pecado, que derramó su sangre, que su sangre fue rociada sobre la vida de aquellos que lo aceptaron, que lo aman, que le sirven. Esa sangre es la que nos protege, es la que nos cubre, es la que nos guarda de todo mal. A su nombre, a su nombre. Porque dice la Biblia que hemos sido comprados a precio de sangre. Y una sangre no de macho cabrillo ni de animal, sino la sangre preciosa de Jesucristo. A su nombre, a su nombre. Por eso nosotros, cuando recordamos lo que significa la Pascua, el sacrificio del cordero, lo recordamos no solamente una vez al año, aunque ellos lo hacían cada 14 como fiesta oficial en Israel del mes de Nisan, Abib, que significa abril. Lo hacían como una fiesta solemne. El pueblo judío, igual que celebraron la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los panes sin levadura, pero nosotros, como Cristo vino a nuestro corazón, ese sacrificio de la cruz del Calvario está permanente en nosotros. Porque a través de ese sacrificio podemos caminar, podemos mirar, podemos amar, podemos servir al que murió por nosotros. A su nombre, a su nombre. Por eso mire lo que la Biblia nos sigue enseñando, para que usted entienda, hermano, que el sacrificio que hizo Cristo, que el mundo tristemente llama Semana Santa, y como yo enseñaba, lo que es santo no tiene que ser la semana,
Nosotros somos los que tenemos que ser santos para Dios. Porque para que ellos quieren una Semana Santa y nosotros haciendo lo malo. Dios quiere no una Semana Santa. Dios quiere un pueblo santo. No una vez a la semana, santo, santo, porque la Biblia dice, sed santo como yo soy santo. Ahí dice la Biblia, el Señor dice, sed santo como yo soy santo. Entonces tristemente vuelvo a decir, esta tradición que hoy ha sido muy desfigurada, con ventas de huevos. Vaya hoy a un montón de lugares y cuando llega usted a las casas hoy le ofrecen huevos en colores. ¿Qué tiene que ver los huevos en colores con Jesucristo? Piense, ¿qué tienen que ver los huevos en colores con Jesucristo? ¿Qué tiene que ver el Easter con Jesucristo? Cuando Easter sale de una palabra que significa Astarot, una diosa pagana que se adoraba, que era la madre de la fertilidad. Por eso usted ve que en esa fiesta se usaba mucho el pescado, porque el pescado es un animal muy fértil, es un pez que produce mucho, y cosas que han mezclado del paganismo. Porque hoy la mayoría de la gente no dice, qué bueno que Cristo murió por mí para darme salvación. Lo que la gente viene y significa Happy Easter. No dicen, qué bueno que Cristo murió para darnos salvación, Happy Easter. Y cuando viene a ver qué es Easter, un conejo con huevo. ¿Y qué tiene que ver el conejo con huevo con Happy Easter? Cuando ahí no aparece Cristo por ningún lado. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué tiene que ver? Entonces la gente, Happy Easter. Entonces dice que están celebrando la Semana Santa y te dicen Happy Easter. Y ponte a meditar. Vamos a decir que tú no seas religioso, ni tengas a Cristo. Medita. ¿Qué tiene que ver Happy Easter? Conejitos. Cuando los conejos no ponen huevos, las gallinas son las que ponen huevos. Conejitos poniendo huevos. Happy Easter, supuestamente en una celebración de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Concuerda? No concuerda. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Negocio. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús entró en el templo en la Pascua, igual que hoy, ¿qué encontró en el templo en la Pascua? Los cambistas, el que vendía el carnero, la cabra, los chivos. Entonces Jesús se indignó y volcó las mesas y dijo, porque mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Y con un azote volcó las mesas y le dio a los cambistas. Todo lo que ahí lo rompió. Y no es eso lo mismo que estamos viendo hoy en día en las fechas que se celebran, porque la mayoría de las fechas que se celebran, tras de ellas hay un fondo comercial. Por eso la celebran todos los años para ver. El pueblo de Israel, Dios le da una ordenanza de celebrar la Pascua, pero ya la Pascua no tenía tanto el significado real de lo que era. Se había convertido en un negocio y en una tradición. Llega el día de la Pascua, los cambistas traían los animales, los ponían delante del templo y a vender. Y es lo mismo que pasa hoy. Se quita el significado espiritual y se entra en el significado material. ¿Qué podemos sacar de la Pascua? Y tristemente, hermano, eso es lo que vemos, no solamente en la iglesia tradicional, sino tristemente también, porque esto da dolor, no como crítica, sino como una verdad bíblica que hace libre al hombre. Tristemente, en muchas iglesias también evangélicas, en este día, es igual que cuando la Navidad. ¿Qué es lo que hay en la Navidad? Un puro comercio. Lo menos que se habla es de Cristo y de su nacimiento. Todo es ver qué se puede hacer con el nombre de Jesús para sacar de él provecho. Por eso cuando el Señor entra al templo, vuelca las mesas, porque el Señor no quiere que de sus cosas se haga negocio.
Porque Él muere gratis. La salvación es gratis. Todo lo de Dios es gratis. Dice, venid y comprad leche y vino sin precio. Por eso dice la Biblia, de gracia recibiste, date gracia a su nombre, a su nombre, a su nombre. Ahora vamos a seguir viendo lo que dice la Biblia, para que usted vea, hermano, la bendición tan grande cuando uno sabe lo que uno está haciendo. Porque es que triste que usted celebre algo y usted no sabe. Es como si ahora mismo le dicen, vamos a celebrar tu cumpleaños, y tú le dices, mi cumpleaños, si yo no nací hoy. No, pero que todo el mundo lo celebra hoy. Sí, pero yo no nací hoy. Eso es una falsedad, que te celebren algo que tú no naciste. Así están haciendo con Jesús, celebrando cosas que Él nunca ha dicho que se las celebren. Vuelvo a decir, la Semana Santa, que el mundo llama Semana Santa, bíblicamente se llama la Pascua judía. Pasha, que significa pasar por alto. ¿Y qué hizo Él en ese día? Pasó por alto el pecado del pueblo y derramó sangre en los dinteles para salvarlo. A su nombre, a su nombre. ¿Y a cuántos de nosotros el Señor pasó por alto? Porque si Dios hubiera visto tus pecados y los míos, ¿quién se salva? Los pasó por alto y nos llamó siendo pecadores. Por eso a veces cuando yo llamo a la gente y dice, no, yo todavía no estoy preparado, es que así te quiere Dios, sin estar preparado, pecador, para Él salvarte, para Él cambiarte, para Él limpiarte, para Él prepararte a su nombre. Así nos quiere Dios, pecadores, porque Él pasa por alto. Dice la Biblia claramente en el libro de los Hechos que Él pasa por alto la ignorancia de estos tiempos y manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y que reciba a Jesucristo, el Hijo de Dios, a su nombre, a su nombre. Quiero que volvamos a Éxodo capítulo 12. Vamos a la palabra. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué lindo es el Señor. En Éxodo 12, mire lo que dice la palabra. Mire, yo me he gozado tanto en este tema. Mirar cuán maravilloso es el Cordero. Bendito su nombre, bendito su nombre. Y dice el versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Si vamos este versículo a cogerlo para el día de hoy, ¿qué hace el Señor Jesucristo cuando ve la sangre sobre las casas? Porque ¿qué somos nosotros los creyentes? Templos del Espíritu Santo, casas del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Él mira, porque Él ve la señal. Y donde Él ve la señal, donde hay sangre. Y en tu vida y en la mía estamos rociados por la sangre del Cordero, porque al ser limpios por la sangre de Cristo, esa sangre permanece en nuestra vida como señal, para que cuando Dios hiera la tierra, no de Egipto, pero espiritualmente este mundo es como la tierra de Egipto.
tierra de pecado, tierra de maldad, tierra de todo. Usted no ve cuando vienen las plagas sobre esta tierra. ¿Por qué vienen plagas? ¿Por qué vienen mortandad? Por el mismo pecado. Y van a venir cosas peores, lo dice la Biblia. Y cada día que se acerca más la venida de Cristo, más juicio vienen. ¿Lo estamos viendo con nuestros ojos o no lo estamos viendo? Más plagas, más enfermedades, más cosas terribles. Entonces, ¿qué hace Dios? Que cuando los ángeles, porque son ángeles los que ejecutan esos juicios, léalo en Apocalipsis, son ángeles que ejecutan los juicios. ¿Quiénes fueron los que destruyeron Sodoma y Gomorra? 2 ángeles. Los ángeles son los que ejecutan los juicios sobre la tierra. Entonces, cuando esos ángeles están pasando y ven en ti sangre sobre tu casa, porque tú eres casa del Espíritu Santo, dice, aquí no. Y te libra Dios de la mortandad y de las plagas. ¿Usted cree que con tantas plagas que hay por ahí? Yo mismo a veces me pregunto, ¿cuánta gente a mí me toca orar por ella sidosa? Con un montón de enfermedades. Usted no sabe, cuando yo voy a Centro y a Sudamérica, que impongo manos sobre personas, cuánta gente hay con unas enfermedades, hermano, que usted de verla le da miedo tocarla. Personas que le respiran en la cara a usted, que usted no sabe si tienen tuberculosis o no. Porque en Centroamérica y aquí mismo, cuánta gente viene que usted ni sabe. Mire cómo es Dios, que usted a veces va a un hospital a orar por una de esas personas y le ponen 20,000 cosas para que usted no se contagie. Y yo digo, Señor, llevo 22 años y por la gracia tuya nunca he sido contagiado. ¿Quién me ha librado de esas plagas? La sangre de Jesucristo que está sobre mi vida. A su nombre, a su nombre. Porque usted está lidiando con gente enferma. Y yo no soy de ir a un hospital y ver un enfermo y no orar. Yo oro por él, no importa lo que tenga. Y muchas veces tengo que imponer mis manos. Pero el Señor mira y su palabra la cumple. ¿Cuántas veces usted no come en los restaurantes? ¿Usted sabe cuántas veces usted come en los restaurantes? ¿Usted ve lo que le hacen en los restaurantes? ¿Usted sabe cómo lavan las cucharas? ¿Cuántas veces usted se come una cuchara? Se come con una cuchara que ni la han lavado bien, está sucia, o alguien infectado, contaminado comió en ella. Usted no se da cuenta, pero eso existe. ¿Cuántas veces yo he tenido que ver en un restaurante un vaso y le digo a la señora, está sucio? Y usted come y ora a Dios y usted no sale enfermo, cuando muchas veces esos utensilios están contaminados. ¿Quién nos guarda? ¿Quién nos libra de las plagas a su nombre y de las enfermedades? Usted sabe que muchas plagas vienen por la boca. Usted toma o come algo contaminado. ¿Cuántas veces hay platos que usted se lo come que usted no sabe el cocinero allá adentro qué hizo? Usted no ve en los restaurantes, como dice, que es importante cuando uno va al baño lavarse las manos. ¿Cuántas enfermedades usted no ha visto por ahí? Por gente tocar la comida después de ir al baño sin lavarse las manos, porque está contaminada. El orín está contaminado y tocan sin lavarse las manos. Le estoy hablando estas cosas para que a usted se le abra el entendimiento. Y nosotros comemos y oramos y mire cómo Dios nos guarda. ¿Nos guarda de las plagas o no nos guarda de las plagas? ¿Tiene misericordia o no tiene misericordia? Las comidas contaminadas que comemos, ¿cuántas cosas? ¿Ustedes cuánta gente a diario obtiene cáncer por lo que come? Y usted todavía va al médico y cuando le sacan análisis de sangre, negativo, 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 negativo. ¿Quién hace que esa sangre salga negativa? No es el Dios que nos guarda y nos libra de toda plaga. A su nombre. Mire lo que dice la Biblia. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Y después que él habla aquí todo lo que es en el área que está hablando que esto se debe guardar perpetuamente
para el pueblo de Israel, que nosotros no tenemos que guardar esto, porque nosotros hemos sido salvos por la gracia de Cristo. Por eso nosotros esta fiesta, cuando Israel la celebra, la podemos recordar con el significado real de lo que significa la Pascua. Mire que el pueblo de Israel celebra la Pascua diferente a los gentiles. Los gentiles están enredados, no saben ni lo que hacen. El pueblo de Israel sabe lo que hacen, porque a ellos se les fue dado, se les fue ordenado. Entonces, mire lo que sigue diciendo. En el mes primero comeréis, aquí en el versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Israel lo tiene por una costumbre perpetua. Y como ellos, vuelvo a decir, se les fue dada una ley, ellos lo guardan. Por eso usted ve que todos los años en la fiesta de la Pascua ellos celebran su fiesta, pero tristemente no han entendido que ya el Cordero vino y todavía sacrifican animales cuando ya el Cordero fue sacrificado. Fue sacrificado, fue sacrificado, fue sacrificado. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Aquí hay algo que a mí me toca mucho. Yo quiero un momento que vayamos aquí en este versículo al versículo 46. Aquí se va a gozar mucho. Mire lo que dice la Biblia del cordero que ellos hacían. Dice: se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Que si el cordero no podía tener los huesos quebrados. El número 9:12 lo vuelve a decir, pero lo que a mí me toca está en Juan 19:32. Habla conmigo, Juan 19:32. Y esto no es una casualidad, porque en Dios no hay casualidad. Y el versículo 31, mira lo que dice. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, dice, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Qué rogaron? Ok, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo tenía que ser el cordero que se sacrificaba en el día de la Pascua?
sin que se le quebrara ninguno de sus huesos. Y aquí estaba el cordero que fue sacrificado. Le quebraron los huesos al primer ladrón, le quebraron los huesos al segundo ladrón, pero cuando llegaron a Jesús se cumple la profecía: no será quebrado ninguno de sus huesos, porque ahí estaba el cordero pascual. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Y ese cordero que se tenía que sacrificar en la Pascua, no se le podía quebrar los huesos. Y ya proféticamente uno de los profetas había dicho que a Cristo no se le quebraría hueso, y se cumple en el libro de Juan. Cuando vienen al primero, cuando vienen al segundo, quiebran los primeros huesos, quiebran los segundos huesos, pero el tercero quedó para que se cumpla la escritura. Ese era el Cordero Pascual. A su nombre, a su nombre. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Y mire que no es casualidad, porque ahí empezaron a partir huesos, y partían los huesos para sacarle. Cuando llegaron a él, lo vieron muerto, pero no porque lo vieron muerto no le quebraron los huesos, no le quebraron los huesos para que se cumpliera, porque todo Dios lo hace perfecto y todo tiene cumplimiento profético. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria. ¿Qué más? Mira lo que sigue diciendo la escritura. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Entonces vemos claramente en el libro de Éxodo qué significa la conmemoración de la Pascua. ¿Qué significa? Liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué significa la Pascua para el pueblo cristiano? Liberación del pueblo cristiano de la esclavitud del pecado. ¿Y quién fue el Cordero, aleluya, que fue sacrificado para libertarnos del pecado? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo se llama ese Cordero? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. A su nombre. El que coge un santero de 50 años endemoniado y lo cambia a un brujo, un hechicero, un homosexual, un drogadicto, a un ladrón con corbata. Porque hay ladrones con corbata, porque hay de todo en esta viña. No todo el que tiene una apariencia está vestido bien es una persona noble. Porque a veces la gente dice, pero mira, ese es uno de la esquina, sí, pero ¿cuánto no hay detrás de bancos que usted lo ha visto? Requete famosos, son ladrones, homosexuales, borrachos y un montón de cosas perversas. Pero para eso Cristo vino, para libertar y salvar a su nombre. Entonces, el verdadero significado de la Pascua lo vemos en Éxodo. Ahí es donde se da el mandato, ahí es donde se celebra, ahí es donde tiene un significado. Liberación, liberación, redención del pueblo de Dios de mano de los egipcios y del pecado de Egipto. Y para eso había que ofrecerse un cordero y derramar la sangre. Y fue ofrecido y se derramó la sangre.
Y cuando Dios vino sobre Egipto, ¿a quién mató? ¿A quién mató? A todos aquellos primogénitos que no tenían la señal de la sangre sobre los dinteles de su casa. Y cuando venga la gran tribulación y vengan los juicios a esta tierra, ¿quiénes se van a quedar y quiénes van a darle, a quién le van a dar candela? Usted sabe por qué, vuelvo a decir, la iglesia de Jesucristo está guardada por su gracia y no va a pasar todas las calamidades que va a pasar este mundo, porque está bajo promesa de salvación y de gracia. Si la gracia no estuviere, entonces es como dice la palabra del Señor, si nosotros no viviéramos bajo el periodo de la gracia, mire hermano, la cosa si hubiera sido bien diferente. Pero todavía esa gracia, que significa el sacrificio de Cristo inmerecido. En la gran tribulación, ahí sí, los que queden en la gran tribulación, para ser salvos se les cortará la cabeza. Va a haber mucho sufrimiento, va a haber mucha tribulación. Ahí no va a ser fácil, porque ahí uno va a tener que dar su vida. Por eso dice, bienaventurados los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Y cuando ellos claman, Señor, ¿cuándo va a ser? Dice, cuando se complete el número de los consiervos, que son los que van a también ser sacrificados con el pueblo de Israel, porque ahí es donde los israelitas, que ahora el reloj profético está parado para ellos, pero se abrirá cuando el tiempo de los gentiles sea terminado. Entonces ahí es donde Dios va a lidiar con el pueblo de Israel, y ahí es donde ángeles van a predicar para que todos puedan oír el evangelio y la gran mayoría de la gente se pueda salvar, los que crean. Pero es mejor ahora, es mejor ahora, es mejor ahora, porque si ahora el justo con dificultad se salva por tanta apostasía, maldad, engaño, perversión que existe, imagínense en aquel tiempo que le tienen que arrancar la cabeza a uno para ser salvo, y nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca. Si ahora sin marca la gente casi ni viene a la iglesia, y ahora sin marca la gente viene cuando le da la gana, y estamos en la gracia y hay esa frialdad espiritual, como dice la Biblia, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y estamos en la apostasía espiritual. A su nombre, gloria. ¿Qué cosa es todo lo que usted ve? Venta, negocio, y todo esto que vemos en este tiempo es apostasía. Apostasía, quitando las cosas espirituales y poniendo cosas que no son espirituales para engañar a la gente, para que la gente apostate de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Pero qué bueno que siempre hay un pequeño remanente que quiere andar en esa verdad, que quiere buscar esa verdad, que quiere hacerle aceite a la lámpara, que quiere tener la lámpara con aceite para que cuando venga el esposo a la medianoche pueda oír la voz del esposo e irse con él. A su nombre, gloria. Para eso son los mensajes de Dios, para alertar, para redarguir, para enseñar, para exhortar y para preparar al hombre de Dios a toda obra buena y perfecta. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Vamos a la palabra. A su nombre, gloria. En el libro de Lucas 22. Alabado sea Dios. Mira lo que dice la palabra. Lucas 22 del 1 en adelante. Estaba cerca la Pascua. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Por eso usted ve que en la Pascua se celebraba también una fiesta que era la de los panes sin levadura. Por eso usted ve que cuando se toma la Santa Cena, el pan que se da es sin levadura,
porque la levadura tiene un significado espiritual. Por eso el Señor decía: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál era la levadura de ellos? La hipocresía. ¿Y qué hace la levadura en el pan? Lo infla y deforma al pan como es en realidad. Por eso Dios quiere que nosotros seamos como somos, no inflados y no deformados, porque la levadura deforma lo que es el verdadero pan, lo deforma, lo hace de otra manera, lo hace crecer, pero no como tiene que crecer. Por eso el pueblo de Dios tiene que ser sin levadura, limpio, para que crezca puramente y no inflado de una manera que no es. A su nombre, gloria. Mira lo que sigue diciendo la palabra. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Me voy a detener. Y entró Satanás en uno de los 12 llamado Judas. ¿Y cuándo fue que entró en él? No fue cerca de la celebración de la Pascua. ¿Y por qué entró en él en esa fecha y no en otra? ¿Te has puesto a pensar? Porque como era una fecha de fiesta, en ese tiempo, como el pueblo de Israel estaba en apostasía, ahí se hacía toda clase de negocio. Y la Biblia dice que Judas era ladrón. Uno de los 12, ladrón, sustraía de la bolsa. En el corazón de él había avaricia. Y cuando vio esa fiesta, dijo: este es el momento. Y fue el momento donde pensó de entregar al Señor por avaricia. Y ahí se le metió Satanás. ¿Cuánta gente cuando vienen las fiestas se olvidan del verdadero significado y el corazón de ellos se va a la avaricia? Y se va al desenfreno, y se va a muchas cosas. Y es cuando Satanás muchas veces aprovecha la ocasión para meterse en aquello que sus casas están barridas y vacías. Mire cuando entra en la fiesta, donde todo el mundo está comerciando en el negocio. Usted no ve que en la mayoría de las fiestas paganas es cuando más viene desenfreno a los cristianos, y es cuando más se descuidan espiritualmente, y es cuando muchas veces andan por ahí con su casa barrida y vacía, y es cuando muchas veces menos vienen al templo a llenarse de Dios. Y ahí es donde Satanás dice la Biblia que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pastor, entonces Satanás se le puede meter a un creyente que era Judas, apóstol, creyente. ¿Y por qué se le metió? Que dice la Biblia que cuando el demonio sale del ser y va y encuentra, vuelve de nuevo y encuentra la casa barrida y vacía, vienen 7 demonios peores. Porque la Biblia nos exhorta al Señor a estar constante, pidiéndole al Señor que nos guarde, que nos llene, que tenga misericordia de nosotros, para que nunca venga Satanás en una ocasión donde uno esté, porque él no se va a meter si tú tienes a Cristo adentro. Pero si tú estás, ¿dónde estaba Judas en ese momento? ¿Qué estaba Judas? Lo menos que estaba pensando era en el Señor. Estaba pensando cómo entregarlo, estaba pensando cómo venderlo, y ahí, como estaba la fiesta,
tomó la oportunidad y dijo, aquí está, todo esto está revuelto, está la fiesta, todo el mundo está en esto, vamos ahora a entregarlo. Lo entregó en una fiesta. En una fiesta. Porque él no entendía el significado de esa fiesta. Es como hoy en día, cuánta gente coge esta fiesta. Mire, vaya a los moles en esta fiesta. Lo menos que la gente está repartiendo trataditos y hablando de la muerte y resurrección de Cristo. Los moles están llenos de gente comiendo, gente bebiendo. Hoy la gente está en las playas. La gente cogieron de vacaciones desde el día jueves y pregunta dónde está la gente. En las playas, en los picnics, el que tiene casa en los Cayos, el que tiene casa por allá en la Jarimba, cada uno está donde le da la gana, haciendo la vida que le da la gana. ¿Verdad o no? Lo menos que en esta fiesta usted ve gente diciendo, Cristo murió para darnos salvación. Cristo murió para darnos salvación. Muchachos, si el otro día yo iba a llevar una hermana el día jueves y me metí 3 horas en el camino y yo dije, hoy es jueves, ¿por qué hay tanto carro? Si los jueves siempre a las 7 no hay nadie. ¿Dónde está la gente hoy? Hoy porque para muchos es domingo de resurrección. Dice, vamos a ir un ratico por la mañana a la iglesia, domingo de resurrección, y por la noche a fiestear. Vendrá mucho por decir, bueno, para que no digan que yo soy un ateo, vine al domingo de resurrección, pero y está así mirando el reloj, ¿a qué hora se acaba este hombre? ¿A qué hora termina? ¿A qué hora termina? ¿A qué hora termina? Porque tengo ganas ya de salir corriendo. Pero el que viene a amar a Cristo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días se goza, lo alaba, lo ama, porque sabe lo que significa el sacrificio pascual. A su nombre, a su nombre. El que es salvo, el que tiene a Cristo, el que verdaderamente quiere recordar lo que significa el sacrificio pascual de Éxodo, está aquí gozándose. Y la fiesta más grande que tiene él no es estar en la fiesta del mundo, es estar aquí cantando, alabando, gozándose en una conmemoración santa, 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 santa. Aquí es donde estamos en la mejor fiesta, hermano. Mira, aquí no hay licor, no hay alcohol, no hay droga. Y aquí gozamos, cantamos, danzamos, alabamos a Dios. Bendito su nombre. A su nombre. Y celebramos en fiesta la resurrección de Cristo. Celebramos en fiesta aún lo que significa su sacrificio. Porque su sacrificio es para darnos gozo, para darnos vida eterna, para darnos esperanza, para saber que el Cristo que muere, aleluya, como cordero inmolado, resucitó, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Su tumba está vacía. A su nombre. Por eso cantamos. La gente cuando nos ve cantando dice, ay, pero esta gente, ¿por qué canta y suena el shofar? Y estamos contentos porque el Cristo que le servimos, su tumba está vacía. Y ese cordero que fue sacrificado en el libro de Éxodo, que después sacrificado en el Nuevo Testamento y derrama su sangre, ese cordero fue sacrificado para librarnos del pecado, de la muerte. A su nombre, a su nombre, a su nombre. No fue sacrificado para que lo celebremos repartiendo huevitos. Cristo no fue sacrificado para que los cristianos del siglo XX empiecen a repartir huevitos colorados y huevitos amarillos.
Y le empiezan a decir a la gente Happy Easter, y pongan en la ventana de su casa un conejo poniendo huevos. Cristo fue sacrificado para librarnos de la muerte, para darnos vida eterna, para salvarnos. A su nombre, a su nombre. Para que esa sangre preciosa esté rociada sobre ti y sobre mí. Para que cuando vengan las plagas y el ángel diga, hay sangre sobre ella, no la toques, vete para otro. A ese no lo toque, ese tiene señal de sangre sobre él. Hay sangre sobre los dinteles de su casa. A su nombre, a su nombre. Porque te voy a decir algo para que te goce. Aún tú, si eres un creyente verdadero y en tu casa hay inconversos, muchas veces Dios no los mata por ti. Si ellos viven bajo tu techo y tú tienes sangre rociada sobre ti, muchas veces viene el ángel y dice, hay inconversos, pero hay uno que es fiel. Y eso lo hace el Señor por amor de ti. Porque por amor a Lot salvó a las hijas y a la mujer, y de bueno no tenían nada. Porque la mujer era terrible y las hijas peor, se acostaron con el papá. Pero usted sabe por qué no cayó el juicio sobre ellas. Porque había sangre sobre esos dinteles. Sobre Lot había sangre y protegió la casa. Cuando el Señor le dijo, no, entra tú y tu casa al arca. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque mientras que tú sirvas a Dios, aunque tu casa sean inconversos, la sangre que está sobre ti tiene poder para protegerlos a ellos. Los protege, los cuida, tiene misericordia. Por eso tu hijo y mi hijo, por eso nuestra familia todavía ha sido guardada. Porque la sangre que está sobre ti los guarda. A su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre. Así como para los desobedientes, los que no quieren aceptar a Cristo, dice la Biblia que hay una maldición hasta la cuarta y quinta generación. Para los que obedecen hay una bendición. Para la cuarta y quinta generación también. Así que así como Dios maldice a los que desobedecen, Dios bendice a los que le obedecen. Y nosotros hemos sido bendecidos por la fe, por medio del creyente Abraham. Y ahí está el pacto para nosotros. Y todavía esa sangre está fluyendo y está sobre señal sobre tu casa. Por eso cuidado que te apartes del Señor. Porque el día que te apartes del Señor, la señal de tu casa se va. Y no solamente tú, todos los de tu casa corren peligro. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Mire lo que dice la palabra. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Ellos se alegraron. ¿Cuánta gente hoy se alegra? Pero se alegra en lo malo, se alegra en la traición, se alegra en la mentira, se alegra en el engaño, se alegra. Esta gente se alegraron de que se iba a entregar a Jesús en el día de la Pascua. ¿Cuánta gente se alegra en este día? Se alegra de lo malo. Y convinieron en darle dinero. ¿Y por qué convinieron en darle dinero? Porque era el día del negocio. Y usted no ve hoy, el dinero es, como dicen por ahí, el cash es lo que cuenta en muchas iglesias. En muchas iglesias lo que cuenta es el cash. Si hay cash, bienvenido. Y si no hay cash, pero en la iglesia de Cristo no es el cash el que cuenta. Lo que cuenta en la iglesia de Cristo es la sangre derramada, el sacrificio hecho por nosotros. Todo lo demás es una añadidura. Lo que Él nos suple es una añadidura. Lo que el pueblo da es por amor, pero no es como algo que es lo primero. Lo primero es amar y adorar a Dios. Y Él se comprometió y buscaba una oportunidad
para entregárselo a espaldas del pueblo. Sí, porque si el pueblo se entera. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Mire qué lindo, era necesario. Era necesario. Pero qué triste, que aunque era necesario, fue su pueblo quien lo entregó. Si hubieran sido otros, aunque era necesario. Pero qué triste, que aunque era necesario que un cordero muriera, fuésemos nosotros los que lo entreguemos. Si otro lo entrega, pero su mismo pueblo, entregar al Salvador. Quizás alguien dice, pastor, es que si no lo entregamos no nos salva. Lo entregaron por traición. Por eso decían, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? El pueblo pudiera haber dicho, suéltalo, aunque Dios hubiera hecho como pasó con Abraham, él se hubiera provisto del cordero, algo hubiera hecho Dios, que no tuviera que ver nada con el pueblo. Por lo menos la intención de ellos de decir, no queremos que lo maten, ese es el Hijo de Dios. Y Dios quizás lo hubiera hecho por otra forma, que no hubiera sido su pueblo. Pero qué triste que fue su pueblo. Como hoy en día su pueblo lo sigue entregando. Por dinero, por fiesta, por cuántas cosas su pueblo hoy lo entrega. Por un cigarro, por una mujer, por alcohol, por droga, por deleite, por placer. Por un trabajo. Hay gente que entrega a Cristo por un trabajo. Si le pagan 15 pesos la hora, dejan de venir a la iglesia por los 15 pesos. Prefieren los 15 pesos la hora que a Jesucristo, el Cordero de Dios, que limpia el pecado del mundo. Usted no sabe que la indiferencia es una entrega. Cuando usted, por eso dice la Biblia, por cuanto te vomitaré de mi boca, por cuanto no eres ni frío ni caliente. Un tibio, ¿usted sabe lo que es un tibio? Bueno, vengo cuando puedo. Primero lo mío y después, cuando tengo tiempo, para lo de Dios. Quizá mucha gente no espera esto en la mañana, espera un servicio tradicional, hablar de la resurrección. Yo he hablado de la resurrección, yo he hablado del Cordero Pascual, yo he hablado de lo que significa la verdadera Pascua, pero yo también tengo que hablar para que la palabra nos haga conciencia y podamos entender que el sacrificio que Cristo hizo fue muy alto y los beneficios son muy grandes y el amor es muy extenso, para que cuando nos pregunten, ¿quiere que le suelte al rey de los judíos? No digamos, a este no, a esta doctrina no queremos esta doctrina ni a este rey, suéltanos a Barrabás. Doctrina falsa, ladrones, mentirosos, falsos profetas. Eso es lo que es Barrabás. ¿Qué es lo que es Barrabás hoy en las iglesias? Falsos profetas, ladrones, la odisea, oro, plata, dinero. Y el hermanito pobre y el hermanito humilde que no puede alabar a Dios porque tiene una sola camisa, lo miran de lado y lo... Cuando la Biblia dice que no podemos hacer acepción de personas. Aquí todos ustedes, desde el doctor, el abogado, el médico, hasta el que limpia casas, para Cristo tienen el mismo valor. Han sido comprados con la misma sangre del Cordero. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Tristemente en muchas iglesias no les gusta predicar estas cosas, solamente hablan, le interesa a la gente grande, porque la gente grande gana buen sueldo y da buenos diezmos. Pero cuando uno ama a Cristo de verdad, aún el chiquitico, aún el Lázaro, el mendigo, el pobre, para Dios tiene gran valor. Aquí todos somos iguales por la sangre de Cristo. Y aunque uno sea abogado, el otro ingeniero, el otro arquitecto, el otro médico, tenemos nuestra profesión, gloria a Dios por la profesión que Dios nos ha dado, pero espiritualmente nuestra profesión no nos puede hacer mejor que otros. Porque dice la Biblia, el que quiera ser grande entre vosotros sea el servidor. Aquí lo que hace grande no es la posición, sino el servicio que le demos a Dios con toda integridad y con toda honestidad. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria.
Mire lo que pasó. Dice: id y preparaos. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entra y decirle al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar allí. Fueron pues y hallaron como le había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: comed esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y aquí vemos cómo el Señor se sienta, come con ellos la cena de la Pascua, el cordero asado, y después, en ese mismo momento, simbólicamente presenta el pan sin levadura y el vino, símbolo de que en la Pascua ese cordero que iba a ser sacrificado era Él, que ese pan simbolizaba su cuerpo y que ese vino simbolizaba su sangre, y que iba a ser derramada por todos. Por eso cuando nosotros en la Pascua quizás no comemos el cordero, porque eso fue una costumbre judía, pero sí vemos que tomamos el pan y tomamos el vino. Por eso ayer yo toqué este tema, y ayer tomamos Santa Cena, y hoy también. Y hoy también la vamos a tomar, porque recordamos ese día glorioso donde Él se sentó con ellos y le dijo que esta era la última cena que Él iba a tener hasta que estuvieran en el reino de Dios con Él, porque Él muere una vez, hace el sacrificio una vez, por eso no puede seguir tomando Santa Cena, porque el sacrificio fue hecho una vez. Entonces nosotros, como hijos de Él, cada vez que tomamos la cena, recordamos su muerte, su sangre, su cuerpo, hasta que Él venga. Por eso dice la Biblia que este acto hay que tomarlo con reverencia, no indignamente, porque estamos recordando la muerte de Cristo, el cordero que fue sacrificado. El pan sin levadura, que quiere decir su cuerpo sin mancha y sin levadura. Por eso quiero compartir y terminar con este texto, para que usted entienda qué significa la Pascua, qué quiere Cristo de nosotros en la Pascua. Hay dos cosas importantes que suceden en la Pascua. ¿Cuál, pastor? La primera está en el capítulo 13 del libro de San Juan, y la segunda está en Corintios. Cuando termine esas dos partes, te voy a enseñar qué es lo que quiere Cristo de nosotros en la Pascua. ¿Cuál es la actitud que quiere de nosotros en la Pascua? Cuando recordemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a
A su nombre. A su nombre. En Juan capítulo 13. Mira lo que dice. En Juan capítulo 13 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Por qué había llegado? Porque Él era el sacrificio. Él era el cordero que iba a ser entregado en la Pascua por los pecados suyos y míos, para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un labrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Tú sabes lo que quiere Dios cuando recordemos la Pascua? La humildad entre nosotros. Que espiritualmente el que quiera ser grande sea el servidor. Que nos lavemos los pies. Porque los pies, a nadie le gusta agacharse a los pies de otro. A todos siempre nos gusta que se agachen a nuestros pies. Siempre queremos ser los que... Y por eso Cristo siempre nos dio el ejemplo. Y después que le lavó los pies, Pedro dijo: ¿cómo me vas a lavar los pies? Y dijo: si no te lavo los pies, no tienes parte ni suerte conmigo. Él le dijo: los pies no, lávame completo. Y dijo: no, completo no, porque ya tú eres limpio por la palabra que yo te hablé. Los pies. Los pies. Y dice la Biblia que él empezó a lavarle los pies. Y dijo: y si seguís esto que yo os he enseñado, bienaventurados sois. Porque el maestro no vino para ser servido, sino para servir. Y ahí empezó a lavarle los pies. ¿Tú quieres recordar la Pascua del Cordero? Acuérdate siempre que Él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Y Dios lo ensaltó y le dio nombre que es sobre todo nombre. Por eso dice la Biblia: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios lavó los pies. Y tú y yo, que no somos Dios, a veces no los pies, a veces nos miran un poquitico mal y ya estamos molestos, ya estamos enojados, ya estamos bravos, ya no queremos perdonar, ya nos llenamos de ira, de odio, de rabia, de rencilla. Y Él lavó los pies. Y te voy a decir algo: hasta lo de Judas. Pastor, ¿qué quiere decir? Que si hay un Judas por ahí, hay que lavarle los pies también. Porque en el camino nos vamos a encontrar con algunos Judas que no nos quieren, que no nos aman, que nos traicionan, pero tenemos que amarlo como Cristo dice, y amándolos hasta el fin los amó. Y a Judas, sabiendo que lo iba a entregar, también le lavó los pies y le dijo: amigo, lo que vas a hacer. Mira que no lo llamó traidor para avergonzarlo. Amigo. Oye, qué clase de amor. Imagínate a alguien que te esté traicionando. Tú le puedes decir, mirarlo a la cara y decirle: amigo. Yo creo que si eres tú, le dices: traidor, hijo del diablo, me traicionaste. Así señalamos nosotros. Tú estás lleno de demonios. Me dice: amigo, lo que vas a hacer, hazlo rápido, amigo. Mire que ninguno de ellos supo que era Judas. Dijo: soy yo. Dice: y el que toma el pan, que moje el pan y come conmigo, ese. Y lavó los pies en la fiesta de la Pascua. ¿Estás dispuesto a lavarle los pies a tu hermano que te ha ofendido? A tu marido que llevas una semana o dos fuera del cuarto enojado o enojada con él, que le tienes cerrada la puerta y no deja que se te acerque con rabia y con ira.
¿Está dispuesto a lavarle los pies a tu esposo y a tu esposa? Yo lavarle los pies a mi esposa, ¿está loco usted? No, y más esos hombres machistas que... Porque aquí hay cada uno que... Yo lavarle los pies a Juana, estás loco. Con los juanetes que tiene Juana. ¿Qué hizo Cristo al estar bien cerca de la Pascua? Lavó los pies. Y era Dios. Lavó los pies. ¿Símbolo de qué? De humildad. Bienaventurado soy si seguí este ejemplo. Y el segundo punto, y termino con esto, el tema. Entonces, cuando alguien te haga algo, o te mire mal, o te diga algo, no te pongas tan bravo. ¿Ok? Te pongas tan bravo. Que Cristo lavó los pies. Mira, los lavó. Los lavó. Los lavó. Entonces, cuando alguien se ponga bravo, o te mire mal, hay que lavarle los pies. Lavarle los pies. Lavarle los pies. Porque a veces cuando nos hacen algo, hermano, cualquier cosita que nos hacen, salimos así todo bravos. Y digo, oye, ¿qué espíritu es ese? ¿El de Cristo o el de quién? Judas lo traicionó, lo vendió, y Cristo le lavó los pies. Eso es lo que tenemos que aprender en la Pascua. La humildad, el amor, la sencillez, el sobrellevar. Acuérdate que Pascua significa pasar. Estás pasando por alto lo que otro te hace. O lo coges por el cuello y dice, págame lo que me debe. ¿Pasó por alto Cristo el pecado? ¿Y por qué cuando alguien nos ofende no lo pasamos por alto? Enseguida lo vamos y lo señalamos. ¿A cuántos de nosotros Cristo pasa por alto lo que hacemos? Y tiene misericordia y nos perdona. ¿Y por qué cuando alguien nos hace algo no lo pasamos por alto? Pascua significa pasar por alto. Quiere decir sobrellevar la falta. Sobrellevar la falta de tu hermano. No enseguida con la mano. No porque tú eres así, no porque tú eres así. Imagínate si Dios nos fuera a señalar a cada minuto. A Pedra nos hubiera matado. Si aquí estuviéramos en la ley, aquí no hubiera gente. Él pasa por alto. No quiere decir que pasa por alto para que sigamos pecando. Pasa por alto porque tiene misericordia. Cuando un hermano te ofende, pásalo por alto. Y con amor, con mansedumbre, deja que pase eso. Ora por él. Ahí estás ganando. Ahí estás venciendo con el bien el mal. No rápidamente. Y termino con esto. Primera de Corintios. ¿Cuánto nos hemos gozado con este tema? ¿Cuánto hemos aprendido de verdad con este tema? Primera de Corintios. 5. Cinco, 6 y 7. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda una masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, escucha, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad. Por eso yo lo enseñaba en la mañana, la sinceridad sin la verdad no sirve. De sinceridad
y de verdad. Cristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificado por nosotros. ¿Cómo tenemos que celebrar esta fiesta? Con panes sin levadura. ¿Usted sabe lo que quiere decir panes sin levadura? Una vida limpia, no inflada con la levadura. Levadura significa un inflamiento artificial. La levadura hace que el pan crezca artificialmente. Dios no te quiere artificial. Dios te quiere y me quiere sincero y con verdad. Entonces, si celebramos la vida cristiana sin levadura, en verdad, en sinceridad, entonces estamos celebrando una fiesta en pureza, recordando el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada y nuestra Pascua se llama Jesucristo. Y hoy la vamos a celebrar tomando el pan sin levadura y el vino, y recordar lo que Él dijo: no volveré a tomar con ustedes hasta que venga el reino de los cielos. Entonces, cuando hoy tomemos la Santa Cena, aquellos que son bautizados, recuerda qué significa la Pascua, y que en la cena de la Pascua el Señor tomó el pan y tomó el vino, y ahí fue donde dijo por primera vez: este es mi cuerpo, porque ya sabía que el Cordero iba a ser sacrificado, que por vosotros he entregado. Cada vez que tú tomas la Santa Cena, recuerdas la Pascua del Señor. Recuerda que su cuerpo fue entregado por ti y su sangre fue derramada por ti. Por eso lo tenemos que hacer examinándonos bien, para no comer y beber juicio. Eso no es comer el pan y tragármelo así, y tomar el vino y tomármelo en pecado, porque entonces dice la Biblia: juicio comemos y bebemos. Eso hay que hacerlo con toda referencia, recordando el precio que pagó en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos libertados de Egipto. ¿Cuánto hemos sido libertados de Egipto? Libertados de Egipto por la sangre del Cordero, sin mancha, sin defecto, perfecto a su nombre. Y ese Cordero, ¿cómo se llama? Termino con esta pregunta: ¿quién quieren ustedes que yo les suelte?